Si compro todos los dulces, ¿tomas un café conmigo?, dijo el millonario con una sonrisa. Era una propuesta sencilla, casi inofensiva. Ella se detuvo, lo miró fijamente por un instante, y la respuesta que le dio lo dejó en completo shock. Valentina apretó los dientes cuando el hombre del asiento de adelante se levantó bruscamente, y su codo golpeó la charola. 3 cocadas rodaron por el pasillo del autobús. Nadie se movió para ayudarla. Nadie siquiera miró. Ella se inclinó rápidamente, sosteniéndose del tubo metálico con una mano, mientras con la otra intentaba rescatar los dulces antes de que alguien los pisara. Sus dedos rozaron el piso sucio, manchado de lodo seco, y quién sabe qué más. Recuperó 2 cocadas. La tercera desapareció bajo el zapato de una mujer que ni se dio cuenta. O tal vez sí se dio cuenta y simplemente no le importó. Se incorporó con las mejillas ardiendo. No de vergüenza, de rabia. Una rabia sorda, contenida, que llevaba años guardando en el pecho y que nunca podía liberar porque ¿qué caso tenía? ¿Contra quién iba a gritar? ¿Contra el mundo entero por hacerla sentir invisible? Acomodó las cocadas rescatadas en la charola, limpiándolas discretamente con la manga de su sudadera. Nadie lo notaría. Nadie compraba dulces esperando que fueran perfectos. Los compraban porque tenían hambre, porque costaban 10 pesos, porque eran convenientes. No porque fueran hechos a mano por alguien que se desvelaba cada noche cocinándolos en una estufa vieja que apenas funcionaba. El autobús frenó en seco. Valentina se tambaleó hacia adelante. La charola resbaló peligrosamente sobre sus piernas. Por un segundo terrible pensó que todo iba a caer al suelo, que perdería la mercancía del día completo, que no tendría nada que vender, que llegaría a casa con las manos vacías y tendría que mirar a doña Esperanza a los ojos y decirle que no había dinero para sus pastillas. Pero logró sostenerla. Siempre lograba sostenerlo todo. No tenía otra opción. Una chica sentada junto a ella, no más de 18 años, con audífonos blancos y uñas perfectamente pintadas de rosa, arrugó la nariz y se apartó como si Valentina oliera mal. Tal vez sí olía mal. Tal vez olía a azúcar quemada y sudor, a madrugadas en la cocina y noches sin dormir. Tal vez olía a pobreza, y la pobreza tenía un olor que la gente como esa chica podía detectar desde lejos. Un olor que les recordaba que ellas también podrían terminar así si las cosas salían mal, si la vida les daba la vuelta, si perdían el colchón de seguridad que las protegía. Por eso miraban para otro lado, por eso se apartaban, no por crueldad, sino por miedo. Valentina dejó escapar un suspiro tembloroso. No podía permitirse pensar en estas cosas. No ahora, no cuando todavía faltaban 3 paradas para llegar, no cuando todavía tenía que bajar, montar su puesto, sonreír a desconocidos durante 8 horas bajo el sol y luego regresar a casa con lo suficiente para que doña Esperanza comiera algo más que frijoles con tortillas. Los pensamientos amargos eran un lujo que no podía pagar. Cerró los ojos por un momento, respiró, contó hasta 5 como le había enseñado su abuela cuando era niña y las cosas se ponían difíciles. Cuando sientas que el mundo te aplasta, mija, cierra los ojos y cuenta. 5 segundos para ti, luego vuelves a la batalla. Doña Esperanza siempre tenía razón. 5 segundos no cambiaban nada, pero te daban la fuerza para seguir adelante. Cuando abrió los ojos, el autobús estaba cruzando el centro de la ciudad. Afuera, las calles se llenaban de gente apresurada. Hombres con trajes impecables caminaban rápido mirando sus teléfonos. Mujeres con tacones y bolsas de marca entraban a cafeterías donde un café costaba más de lo que Valentina ganaba en una mañana completa. Autos brillantes esperaban en los semáforos. Todo ese mundo existía a solo unos metros de ella, pero era un mundo completamente diferente. Un mundo al que ella nunca pertenecería, y no era que lo deseara realmente, o al menos eso se decía a sí misma. No envidiaba las bolsas de marca ni los autos brillantes, pero sí envidiaba la tranquilidad, la certeza de saber que mañana habría comida en la mesa, la posibilidad de dormir una noche completa sin despertarse angustiada pensando en números. ¿Cuánto falta para la renta? ¿Cuánto cuestan las pastillas? ¿Cuánto necesito vender hoy para que alcance? Esa tranquilidad, esa paz mental que el dinero compraba sin esfuerzo, eso sí lo envidiaba. El autobús se detuvo. Una parada más. Valentina miró por la ventana
y vio su esquina habitual. Ya había otro vendedor ahí. Un hombre mayor con una tabla llena de cinturones y carteras piratas. Maldición. Llegó primero. Eso significaba que tendría que caminar 2 cuadras más hasta encontrar otro buen lugar. Significaba que llegaría más tarde, que perdería la oleada de clientes de la mañana, que vendería menos. Siempre había algo. Siempre había un obstáculo más. Se puso de pie antes de que el autobús se detuviera completamente. Necesitaba salir rápido, encontrar un lugar decente antes de que otros vendedores ocuparan todos los espacios buenos. La charola pesaba en sus brazos. Sus hombros dolían, siempre dolían por las mañanas. El conductor la miró por el espejo retrovisor cuando pasó junto a él. Sus ojos se cruzaron por un segundo. Valentina vio algo ahí. ¿Lástima? ¿Compasión? No quería ninguna de las dos cosas. Apartó la mirada y bajó a la banqueta. El sol ya estaba alto. Iba a ser un día caluroso. Valentina ajustó la charola en sus brazos y comenzó a caminar. Sus tenis gastados golpeaban el pavimento con un ritmo constante. 1 cuadra, 2 cuadras. Finalmente encontró un espacio libre frente a un edificio de oficinas que no conocía. No era su lugar habitual, pero tendría que servir. Colocó la charola sobre el suelo por un momento para sacar de su mochila la pequeña mesa plegable que cargaba a todos lados. Mientras montaba su puesto, una voz en su cabeza le susurró lo que siempre susurraba en momentos así. ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo esto? No tenía respuesta, o tal vez sí la tenía, pero no quería escucharla, hasta que no tenga otra opción, hasta que doña Esperanza ya no me necesite, hasta que la vida me dé un respiro, hasta nunca. Acomodó los dulces con cuidado. Las cocadas doradas brillaban bajo el sol, las palanquetas de cacahuate olían a dulce tostado. Los dulces de tamarindo envueltos en celofán de colores parecían pequeñas joyas. Valentina los había hecho todos con sus propias manos. Cada uno representaba horas de trabajo, de estar de pie en la cocina, mientras doña Esperanza dormía en la habitación de al lado. Cada uno era una pequeña promesa. Voy a cuidar de ti, no te voy a dejar. Vamos a salir adelante. Se enderezó y miró la avenida. La gente pasaba apresurada. Nadie la miraba todavía. Nadie se detenía, pero lo harían. Siempre lo hacían eventualmente. Solo tenía que esperar. Solo tenía que aguantar. Solo tenía que resistir un día más. Y entonces lo vio. Un hombre caminaba por la acera del frente, traje oscuro perfectamente cortado, zapatos que probablemente costaban más que todo lo que Valentina tenía puesto, pelo peinado con gel, reloj brillando en su muñeca. Hablaba por teléfono con ese tono de voz que tienen las personas acostumbradas a dar órdenes y ser obedecidas. Caminaba rápido, sin mirar a su alrededor, sin ver realmente nada de lo que pasaba en la calle. Valentina lo miró pasar. Era exactamente el tipo de persona que nunca le compraría un dulce, el tipo de persona que probablemente ni siquiera la vería, el tipo de persona que vivía en ese otro mundo, el mundo de los autos brillantes y las cafeterías caras. Y tenía razón. El hombre cruzó la calle sin siquiera voltear hacia su dirección. Pero algo pasó. El semáforo cambió justo cuando él estaba a mitad de la calle. Un auto tocó el claxon. El hombre se detuvo bruscamente, y en ese momento, cuando levantó la vista para ver qué pasaba, sus ojos se encontraron directamente con los de Valentina. Fue solo un segundo en el que el tiempo pareció detenerse, un segundo en el que dos mundos completamente diferentes se rozaron sin tocarse realmente. Y luego el momento pasó. El hombre terminó de cruzar la calle y siguió caminando. Valentina volvió a respirar. No sabía por qué su corazón latía más rápido. No sabía por qué ese encuentro de miradas la había afectado. Sacudió la cabeza. Estaba siendo ridícula. Era solo un hombre rico cruzando la calle. Nada más. Nada que tuviera que ver con ella. Se equivocaba. Sebastián Torres colgó el teléfono con más fuerza de la necesaria. La llamada había durado exactamente 12 minutos, y en cada uno de esos minutos había sentido cómo la paciencia se le escapaba entre los dedos como arena. El inversor japonés quería renegociar términos que ya habían sido acordados hace 3 meses. Querían más participación en la empresa, más control sobre las decisiones estratégicas, más de todo. Y Sebastián estaba cansado de dar más. Caminó rápido por la banqueta, esquivando a la gente que se movía demasiado lento para su gusto. Odiaba llegar tarde, odiaba perder el control de su agenda, y sobre todo,
Odiaba que le dijeran que no. Llevaba 10 años construyendo su empresa desde cero, levantándola con capital prestado, noches sin dormir y una obsesión enfermiza por el éxito. No iba a permitir que un grupo de inversores extranjeros le dijera cómo manejar lo que él había creado con sus propias manos. El semáforo estaba en rojo cuando llegó a la esquina. Sebastián ni siquiera se detuvo. Cruzó la calle a mitad del camino. Un auto tocó el claxon. El conductor le gritó algo que no alcanzó a escuchar. No le importó. Tenía una junta a las 8:30 y eran las 8:25. No tenía tiempo para esperar semáforos, pero justo en ese momento, algo lo hizo levantar la vista. Una mujer estaba parada en la banqueta del frente, joven, tal vez 26 o 27 años, gorra gris, sudadera azul deslavada, jeans rasgados no por moda sino por uso. Frente a ella había una mesa pequeña con dulces acomodados en una charola. Lo que captó su atención no fueron los dulces, fue su expresión. Ella lo miraba directamente, no con la mirada suplicante de alguien que quiere vender algo, no con la mirada sumisa de alguien que espera limosna. Lo miraba como si pudiera ver a través de él, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba por su mente. Era una mirada que lo desarmaba de una forma que no entendía. El momento duró apenas un segundo. Luego Sebastián terminó de cruzar la calle y siguió caminando. Pero algo había quedado clavado en su mente. Esa mirada, esa mujer, sacudió la cabeza. Estaba perdiendo el tiempo pensando en tonterías. Tenía cosas más importantes de qué preocuparse. Entró al edificio de su oficina. El vestíbulo de mármol brillaba bajo las luces LED. El guardia de seguridad lo saludó con una reverencia casi imperceptible. Sebastián ni siquiera lo miró. Subió al elevador y presionó el botón del piso 18. Las puertas se cerraron. Se miró en el reflejo del acero pulido. Ojeras, líneas de expresión que no estaban ahí hace 2 años. A sus 34 años, se sentía como si tuviera 50. El elevador se detuvo. Las puertas se abrieron directamente a la recepción de Torres y Asociados. Su empresa, su creación, su maldita vida entera resumida en 500 metros cuadrados de oficinas minimalistas y vistas panorámicas de la ciudad. Su asistente, Mónica, ya lo esperaba con una tablet en la mano y esa expresión de eficiencia que había perfeccionado después de 5 años trabajando para él. Buenos días, señor Torres. El equipo de contabilidad ya está en la sala de juntas. Los de legal llegarán en 10 minutos. Y el licenciado Ramírez llamó 3 veces preguntando si ya había revisado los contratos. Dile que los reviso después de la junta. También llegó esto para usted. Mónica extendió un sobre manila. Mensajería urgente. Sebastián lo tomó sin mirarlo y caminó directo a su oficina. Cerró la puerta detrás de él y por fin respiró. Este era su espacio. Aquí nadie lo interrumpía sin permiso. Aquí podía pensar sin que alguien le lanzara otro problema que resolver. Se dejó caer en su silla de cuero italiano. Miró la ciudad a través del ventanal. Desde ahí arriba todo se veía pequeño. Los autos parecían juguetes. La gente parecía hormigas moviéndose sin rumbo. Tenía todo lo que había querido. Dinero, poder, respeto. Una empresa valuada en millones. Un departamento en la zona más exclusiva. Un auto que costaba más que una casa. Todo. Y sin embargo, Sebastián cerró los ojos. El vacío seguía ahí. Ese vacío que ninguna cantidad de dinero había logrado llenar. Ese silencio ensordecedor que lo recibía cada noche cuando llegaba a su departamento vacío. Esa sensación de estar completamente solo en medio de una ciudad de millones de personas. Abrió los ojos. No tenía tiempo para estas reflexiones existenciales. Tenía una junta en 5 minutos. Se puso de pie, se ajustó la corbata y salió de su oficina con esa máscara de confianza que se había convertido en su segunda piel. La junta duró 2 horas. Fueron 2 horas de números, proyecciones, análisis de mercado y estrategias de expansión. Sebastián participó con la precisión de un cirujano, señalando errores, sugiriendo mejoras, tomando decisiones que afectarían a cientos de empleados. Al final, todos estaban de acuerdo con su plan. Siempre estaban de acuerdo. No porque él tuviera siempre la razón, sino porque nadie se atrevía a contradecirlo. Cuando la junta terminó, Sebastián regresó a su oficina. Tenía 20 correos sin leer, 3 llamadas perdidas y una pila de documentos que revisar. Pero por primera vez en años, no podía concentrarse. Su mente seguía regresando a esa imagen de la mañana. La mujer en la banqueta,
los dulces en la charola, esa mirada. Se levantó bruscamente. Esto era ridículo. Caminó hacia el ventanal y miró hacia abajo. Desde ahí no podía ver la calle donde había estado ella, pero sabía que estaba ahí, vendiendo sus dulces bajo el sol, luchando por sobrevivir en una ciudad que no le daba tregua. Y entonces, sin pensarlo demasiado, tomó una decisión impulsiva, algo que nunca hacía, algo completamente fuera de carácter para alguien que planeaba cada movimiento con precisión milimétrica. Salió de su oficina. Mónica lo miró sorprendida cuando lo vio caminar directo al elevador. «Señor Torres, tiene una videoconferencia con Hong Kong en 15 minutos. Cancélala, reprograma para mañana». «¿Qué? Pero llevamos 2 semanas tratando de coordinar esta...» «He dicho que la canceles, Mónica». Las puertas del elevador se cerraron antes de que ella pudiera responder. Sebastián presionó el botón de planta baja. Su corazón latía más rápido de lo normal. No sabía exactamente qué estaba haciendo. Solo sabía que tenía que hacerlo. Salió del edificio. El sol le pegó directo en la cara. Hacía calor. Caminó por la banqueta en dirección a donde había visto a la mujer esa mañana. Tal vez ya no estaba ahí. Tal vez había sido solo una idea estúpida. Tal vez debería regresar a su oficina y olvidar todo esto. Pero entonces la vio. Seguía ahí, en la misma esquina. La charola de dulces estaba menos llena que en la mañana. Ella tenía la cabeza ligeramente inclinada, contando algo en su mano. Monedas probablemente. Sebastián se detuvo a unos metros de distancia, observándola. Había algo en la forma en que se movía. Una dignidad tranquila. Una fuerza silenciosa que él reconocía porque la había tenido alguna vez, hace mucho tiempo, cuando todavía tenía que luchar por cada oportunidad. Se acercó. Ella levantó la vista cuando su sombra cayó sobre la mesa. Sus ojos se encontraron de nuevo. Esta vez no fue solo un segundo. Esta vez fue un encuentro real. Valentina lo reconoció inmediatamente. El hombre del traje impecable que había cruzado la calle esa mañana. ¿Qué hacía ahí? «Buenas tardes», dijo Sebastián. Su voz sonó más suave de lo que pretendía. «Buenas tardes», respondió Valentina. Su tono era cauteloso, profesional. Sebastián miró los dulces. Cocadas, palanquetas, dulces de tamarindo. Todo se veía hecho a mano. Todo se veía honesto. «¿Los hace usted misma?» «Sí, se ven bien. Gracias». El silencio se instaló entre ellos. No era un silencio incómodo. Era un silencio cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Y entonces, Sebastián dijo las palabras que cambiarían todo. «Si yo compro todos los dulces, ¿tomas un café conmigo?» Valentina parpadeó. Por un momento pensó que había escuchado mal. Miró al hombre frente a ella. Su traje probablemente costaba más que 3 meses de su renta. Su reloj brillaba bajo el sol como una pequeña fortuna en su muñeca. Y le estaba ofreciendo comprar todos sus dulces a cambio de un café. Algo dentro de ella se endureció. Conocía ese tipo de propuestas. Conocía a ese tipo de hombres. Los que pensaban que todo tenía un precio. Los que creían que con suficiente dinero podían comprar lo que quisieran. Incluso a las personas. «No», dijo con voz firme. Sebastián frunció el ceño, genuinamente confundido. «No, no tomo café con desconocidos. Y mis dulces no están a la venta todos juntos. Se venden de uno en uno por 10 pesos cada uno. Si quiere comprar, puede comprar lo que necesite. Pero yo no estoy incluida en la transacción». Sebastián se quedó mudo. En toda su vida adulta, nadie le había dicho que no de esa manera, tan directa, tan sin miedo. La mayoría de la gente se deshacía en reverencias frente a él, agradecida por cualquier migaja de atención que les diera. Pero esta mujer lo miraba como si él fuera exactamente lo que era, un hombre acostumbrado a salirse con la suya, que acababa de descubrir que no siempre funcionaba así. «Yo no», comenzó a decir, pero Valentina lo interrumpió. «Con permiso, tengo clientes esperando». No había ningún cliente esperando, pero el mensaje era claro. La conversación había terminado. Sebastián dio un paso atrás, todavía procesando lo que acababa de pasar. Miró a Valentina una última vez. Ella ya no lo miraba. Había vuelto su atención a los dulces, acomodándolos como si él no existiera, y eso, más que cualquier otra cosa, lo dejó completamente desconcertado. Valentina no volvió a mirarlo, ni siquiera cuando escuchó sus pasos alejarse por la banqueta. Mantuvo los ojos fijos en sus dulces, acomodándolos una y otra vez, aunque ya estuvieran perfectamente ordenados.
Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, de adrenalina pura, de rabia contenida, de satisfacción por haberle dicho que no a alguien que claramente no estaba acostumbrado a escuchar esa palabra. ¿Quién se creía que era? ¿Pensaba que podía comprarla con un café? ¿Que ella era tan desesperada que aceptaría cualquier propuesta de un hombre en traje caro? Apretó los dientes. Había trabajado demasiado duro para mantener su dignidad intacta. No iba a venderla por un café ni por todos los dulces del mundo, pero algo en su pecho se sentía extraño. Una sensación que no lograba identificar. No era arrepentimiento. Definitivamente no. Era algo más parecido a curiosidad, porque la expresión en el rostro de ese hombre, cuando ella le dijo que no había sido genuina, no había sido enojo ni ofensa, había sido sorpresa pura, como si realmente no esperara esa respuesta, como si nadie le hubiera dicho que no en mucho tiempo. Valentina sacudió la cabeza. No importaba, no volvería a verlo. Hombres como él no regresaban después de ser rechazados. Tenían demasiado orgullo para eso, y ella tenía cosas más importantes en que pensar, como el hecho de que ya eran las 2 de la tarde y solo había vendido la mitad de su mercancía, como el hecho de que doña Esperanza necesitaba sus pastillas y quedaban solo 3 en el frasco, como el hecho de que la renta vencía en 5 días y todavía le faltaban 200 pesos. Una mujer se detuvo frente a su mesa. Señaló las palanquetas. ¿A cómo las das, mija? 10 pesos cada una, señora. Dame 3. Valentina envolvió las palanquetas con cuidado y las entregó. 30 pesos. Cada moneda contaba. Cada venta era un pequeño paso hacia mantener a flote su pequeño mundo. La mujer se alejó y Valentina guardó el dinero en la riñonera que llevaba amarrada a la cintura. Luego miró hacia la calle. El sol estaba en su punto más alto. El calor era insoportable. Valentina se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. Le dolían los pies de estar parada tantas horas. Le dolía la espalda de cargar la charola en el autobús. Le dolía el alma de tener que hacer esto día tras día, sin ver un final a la vista. Pero no podía rendirse. Nunca había sido una opción. Cerró los ojos por un momento. Pensó en doña Esperanza, en cómo la había encontrado esa mañana antes de salir, sentada en su mecedora junto a la ventana, mirando la calle con esos ojos cansados que habían visto demasiado. Su abuela nunca se quejaba. Nunca le decía que se sentía mal, aunque Valentina sabía que el dolor en sus articulaciones era constante. Nunca le pedía nada, aunque Valentina sabía que había cosas que necesitaba y no tenía. «Que te vaya bien hoy, mija», le había dicho esa mañana, con esa voz suave que siempre la llenaba de fortaleza. «Y no te preocupes por mí, yo estoy bien aquí». Pero Valentina sí se preocupaba cada segundo de cada día, porque doña Esperanza no estaba bien, estaba envejeciendo, estaba enferma, y lo único que se interponía entre ella y el sufrimiento era Valentina y estos dulces que vendía en la calle. Abrió los ojos. No tenía tiempo para ponerse sentimental. Tenía que vender, tenía que seguir adelante. Las horas pasaron lentamente. El flujo de gente disminuyó después de las 3. Valentina vendió algunas cocadas más, un par de dulces de tamarindo. A las 5 de la tarde, todavía le quedaba casi un tercio de la mercancía. No era un buen día. Había tenido mejores. Había tenido peores también. Estaba considerando recoger sus cosas cuando vio una figura familiar acercándose por la banqueta. Su corazón dio un vuelco incómodo. Era él, el hombre del traje, Sebastián, aunque ella no sabía su nombre todavía. Caminaba con las manos en los bolsillos más lento que en la mañana. Ya no llevaba el teléfono pegado a la oreja. Ya no tenía esa expresión de urgencia en el rostro. Valentina se tensó. ¿Qué hacía ahí de nuevo? Se suponía que no debía regresar. Se suponía que su rechazo había sido suficiente para mantenerlo alejado, pero ahí estaba, caminando directo hacia ella. Sebastián se detuvo frente a su mesa. Esta vez no dijo nada inmediatamente, solo la miró. Valentina sostuvo su mirada, negándose a ser la primera en romper el silencio. «Vine a disculparme», dijo finalmente Sebastián. Eso la tomó por sorpresa. De todas las cosas que esperaba que dijera, una disculpa no estaba en la lista. «No te ofendí mi propuesta de hace rato», continuó él. «No fue mi intención sonar como sonó. Solo quería invitarte un café, nada más». «Los desconocidos no invitan café sin razón», respondió Valentina, su voz todavía cautelosa. «Tienes razón.
Sebastián pasó una mano por su cabello, un gesto que delataba nerviosismo. La verdad es que no sé por qué vine. No hago este tipo de cosas. No hablo con... Se detuvo, dándose cuenta de cómo podía sonar eso. ¿No hablas con gente como yo? Terminó Valentina por él, sin rencor, solo señalando lo obvio. No iba a decir eso, pero es lo que pensabas. Sebastián la miró. Había algo en ella que lo desarmaba completamente, una honestidad brutal que no encontraba en su mundo. En su círculo social, todos medían sus palabras, calculaban cada comentario, escondían sus verdaderas intenciones detrás de sonrisas diplomáticas. Pero esta mujer le decía las cosas directo a la cara, y era refrescante y aterrador al mismo tiempo. Sí, admitió finalmente, es lo que pensaba, y me disculpo por eso también. Valentina lo estudió. Buscó señales de sarcasmo o condescendencia en su rostro. No encontró ninguna, solo encontró cansancio, el mismo tipo de cansancio que ella veía en el espejo cada mañana. Era diferente al suyo, venía de un lugar distinto, pero era cansancio al fin y al cabo. ¿Qué quieres?, preguntó directamente. No lo sé, respondió Sebastián con una honestidad que lo sorprendió a él mismo. De verdad no lo sé, solo sé que llevo todo el día pensando en lo que dijiste, en cómo me dijiste que no, y me di cuenta de que no recuerdo la última vez que alguien me habló con tanta claridad. La gente te tiene miedo. ¿Tú no? ¿Por qué debería tenerte miedo? No eres mi jefe, no me debes nada, no te debo nada. Eres solo un hombre que quiere comprar dulces. ¿Puedo?, preguntó Sebastián. ¿Comprar dulces, digo? Sin condiciones, sin invitaciones a café, solo dulces. Valentina dudó por un momento, luego asintió. ¿Cuántos quieres? Todos los que te queden. Son como 20 piezas, 200 pesos. Sebastián sacó su cartera. Valentina vio el grosor de los billetes ahí dentro. Probablemente cargaba más dinero en efectivo del que ella veía en una semana. Él sacó un billete de 500. Quédate con el cambio. No acepto propinas, dijo Valentina firmemente. No es una propina, es porque no tengo cambio. Entonces espera aquí, voy a buscar cambio. No es necesario, para mí sí lo es. Sebastián cerró la boca. Había algo admirable en su terquedad, en su negativa a aceptar más de lo que le correspondía. En un mundo donde todos trataban de sacar ventaja, donde todos buscaban el beneficio fácil, ella se mantenía firme en sus principios. Valentina caminó hasta un puesto de periódicos cercano. Regresó 2 minutos después con el cambio exacto. Le entregó 300 pesos a Sebastián y comenzó a empacar los dulces restantes en una bolsa de plástico. Son 22 piezas, dijo mientras contaba. Te cobré de menos. Son 220. Sebastián sacó 20 pesos más. Ella los tomó y los guardó en su riñonera. Luego le entregó la bolsa. Gracias por tu compra. Sebastián tomó la bolsa. Era más pesada de lo que esperaba. Miró los dulces a través del plástico transparente. Se dio cuenta de que no tenía idea de qué iba a hacer con 22 dulces artesanales. ¿Cómo te llamas?, preguntó antes de que pudiera detenerse. Valentina lo miró. Sabía que darle su nombre era cruzar una línea. Era convertir este encuentro de algo completamente impersonal en algo que tenía el potencial de ser más. Pero había algo en la forma en que él preguntó. No con arrogancia, no con expectativa, solo con curiosidad genuina. Valentina, dijo finalmente. Sebastián, respondió él extendiendo su mano. Valentina miró la mano extendida. Era suave, sin callos, sin las marcas del trabajo duro. Era tan diferente a sus propias manos, ásperas por las horas en la cocina, manchadas por el azúcar quemada que no salía completamente. Pero estrechó su mano de todas formas. El apretón duró solo un segundo, pero en ese segundo algo cambió. Ninguno de los dos podía nombrarlo todavía. Ninguno de los dos sabía exactamente qué era, pero ambos lo sintieron. Sebastián soltó su mano y dio un paso atrás. Nos vemos, Valentina. Adiós, Sebastián. Él se alejó por la banqueta cargando su bolsa de dulces. Valentina lo vio irse. Esta vez no apartó la mirada. Lo observó hasta que desapareció entre la multitud. Luego miró su mesa vacía. Había vendido todo. Por primera vez en semanas, había vendido toda su mercancía antes de las 6 de la tarde. Comenzó a recoger sus cosas. Dobló la mesa plegable, guardó la charola en su mochila. Mientras trabajaba, no pudo evitar una pequeña sonrisa. No sabía por qué sonreía. No tenía sentido. Pero ahí estaba, esa sensación cálida en el pecho que no había sentido en mucho tiempo.
Tal vez era solo el alivio de haber vendido todo, tal vez era la satisfacción de haber mantenido su dignidad intacta, o tal vez, solo tal vez, era algo más. El departamento de Sebastián estaba sumido en silencio cuando llegó esa noche, un silencio que solía encontrar reconfortante después de días largos llenos de reuniones y negociaciones, pero esta vez el silencio se sentía diferente. Se sentía vacío de una manera que no había notado antes. Dejó las llaves sobre la mesa de la entrada. La bolsa con los dulces seguía en su mano. La había llevado consigo todo el camino de regreso, ignorando las miradas curiosas en el elevador. Caminó hasta la cocina, un espacio inmaculado de acero inoxidable y mármol que rara vez usaba. Abrió la bolsa y sacó los dulces uno por uno, colocándolos sobre la encimera. 22 piezas, todas hechas a mano, todas representando horas de trabajo de alguien que no tenía otra opción más que levantarse cada día y luchar. Sebastián tomó una cocada y le dio un mordisco. El sabor lo sorprendió. Era genuinamente buena, dulce pero no empalagosa, con un toque de vainilla que se quedaba en el paladar. Nada que ver con los dulces industriales que compraba en el supermercado cuando necesitaba algo rápido. Se sentó en uno de los bancos altos de la barra. Su departamento tenía vista panorámica de la ciudad. Luces que se extendían hasta el horizonte. Millones de vidas desarrollándose ahí abajo, cada una con sus propias luchas, sus propios sueños, sus propias derrotas. Y él estaba aquí arriba, separado de todo eso, viviendo en una torre de cristal que había construido para protegerse del mundo. Pero ¿protegerse de qué exactamente? Ya ni siquiera lo recordaba. Terminó la cocada y tomó otra. No tenía hambre realmente. Solo necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba procesar lo que había pasado hoy. Porque algo había pasado, eso era innegable. No podía dejar de pensar en Valentina, en la forma en que lo había mirado, en la firmeza de su voz cuando le dijo que no, en cómo se había negado a aceptar ni un peso más de lo que le correspondía. Había conocido a cientos de personas en su vida, socios de negocios, clientes, empleados, inversionistas. Todos querían algo de él, todos tenían una agenda, todos calculaban cada palabra, cada gesto, cada interacción. Pero Valentina no había querido nada. De hecho, había rechazado activamente lo que él le ofrecía, y eso en su mundo era tan raro que parecía casi imposible. Sebastián se levantó y caminó hasta el ventanal. La ciudad brillaba abajo. Pensó en dónde estaría Valentina ahora, probablemente en casa, después de un día agotador bajo el sol, probablemente contando el dinero que había ganado, calculando si alcanzaba para lo que necesitaba, probablemente preocupándose por su abuela, por la renta, por mil cosas que él no tenía que pensar, porque el dinero las resolvía automáticamente. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó. Era un mensaje de Mónica recordándole la junta de mañana a primera hora. Otro de su abogado preguntando sobre los contratos. Otro de un inversionista queriendo agendar una llamada. Su vida entera reducida a notificaciones en una pantalla. ¿Cuándo fue la última vez que había tenido una conversación real con alguien? Se preguntó. No una negociación, no un intercambio de información calculada, una conversación genuina donde las palabras significaban exactamente lo que decían, sin capas de diplomacia empresarial. No podía recordarlo. Regresó a la cocina y guardó los dulces restantes en un recipiente. Mañana los llevaría a la oficina. Mónica y el equipo podrían comerlos. O tal vez no. Tal vez los guardaría un poco más. No estaba seguro de por qué, pero se sentía importante mantenerlos cerca. Se preparó para dormir siguiendo su rutina habitual. Ducha caliente, ropa cómoda, revisar correos una última vez. Pero cuando finalmente se acostó en su cama king size, con sábanas de 1000 hilos, no pudo dormir. Su mente seguía regresando a esa esquina, a esa mesa pequeña con dulces, a esos ojos que lo habían visto realmente, sin impresionarse por el traje o el reloj o el auto estacionado a 2 cuadras. Se preguntó si volvería a verla. Se preguntó si ella pensaba en él aunque fuera un segundo. Probablemente no. Para ella, él había sido solo otro cliente. Uno extraño, tal vez, pero un cliente al fin y al cabo. Mientras que para él, ese encuentro había removido algo que llevaba años enterrado, la sensación de estar vivo. Al día siguiente, Sebastián se despertó antes de que sonara su alarma. Se duchó, se vistió con su traje habitual, desayunó café negro
y nada más. Estaba saliendo de su departamento cuando se detuvo. Regresó a la cocina, tomó el recipiente con los dulces y lo metió en su maletín. No sabía exactamente por qué, solo sabía que quería llevarlos consigo. El trayecto a la oficina fue el mismo de siempre. Tráfico denso, gente apresurada, la ciudad despertando con su caos habitual. Pero cuando su auto pasó frente a la esquina donde Valentina había estado ayer, Sebastián volteó instintivamente a mirar. No estaba ahí todavía. Claro que no. Era apenas las 7:30 de la mañana. Llegó a su oficina y la junta comenzó puntualmente a las 8. Fueron 2 horas de análisis financiero, proyecciones de crecimiento, estrategias de mercado. Sebastián participó con su precisión habitual, pero una parte de su mente estaba en otro lugar, en una esquina soleada, en una charola de dulces, en una mujer que se negaba a ser comprada. Cuando la junta terminó, en lugar de regresar a su oficina como siempre, Sebastián bajó a la planta baja. Salió del edificio. El sol ya estaba alto. Caminó 2 cuadras hasta la esquina, y ahí estaba ella. Valentina ya había montado su puesto. La charola estaba llena de nuevo. Dulces frescos que probablemente había hecho anoche, después de llegar a casa, después de cuidar a su abuela, después de un día entero de trabajo. Sebastián se preguntó a qué hora se había acostado. Se preguntó a qué hora se había levantado para preparar todo esto. Ella lo vio acercarse. Su expresión no cambió, pero algo en su postura se tensó ligeramente. No sabía qué esperar de él. No sabía si venía a molestarla otra vez con propuestas que ella no podía aceptar. Sebastián se detuvo frente a su mesa. «Buenos días, Valentina». «Buenos días», respondió ella cautelosa. «Vine a comprar más dulces. Para mi oficina». Valentina lo miró buscando el truco, buscando la segunda intención, pero su rostro era neutral, casi profesional. «¿Cuántos necesitas?» «No sé». «¿Cuántos tienes?» 30 piezas hoy». «Dame 15 entonces. Deja el resto para otros clientes». Eso la sorprendió. La mayoría de la gente en su posición hubiera comprado todo para impresionarla, pero él estaba siendo considerado. Estaba pensando en sus otros clientes, en que ella necesitaba vender durante todo el día, no solo en una transacción. 150 pesos, dijo Valentina mientras comenzaba a empacar los dulces. Sebastián le entregó el dinero exacto. Ella lo notó. Esta vez había traído cambio apropiado. No estaba tratando de forzarla a aceptar más. «Gracias», dijo él tomando la bolsa. «Gracias a ti». Sebastián dudó. Quería decir algo más. Quería quedarse un poco más. Quería conocerla más allá de este intercambio comercial. Pero veía la barrera en sus ojos, la protección que había construido alrededor de sí misma, y la respetaba demasiado como para forzar algo que ella claramente no estaba lista para dar. «Que tengas buen día», dijo finalmente. «Igualmente». Sebastián dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso a su oficina, pero después de unos pasos se detuvo. Se volteó. «Valentina». Ella levantó la vista. «Sí, los dulces de ayer estaban muy buenos. De verdad». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Valentina. Fue apenas un segundo, pero Sebastián la vio, y esa sonrisa valió más que cualquier contrato millonario que había firmado en su vida. «Me alegra que te hayan gustado», dijo ella. Sebastián asintió y esta vez sí se alejó. Cuando llegó a su oficina, distribuyó los dulces en la sala de descanso con una nota. «Dulces artesanales. Sírvanse». En cuestión de minutos no quedaba ni uno. Sus empleados los devoraron, comentando lo buenos que estaban, preguntándose dónde los había comprado. Mónica entró a su oficina a media mañana. «Señor Torres, todos están preguntando por los dulces. ¿De dónde los sacó?» «De una vendedora en la calle». Mónica lo miró sorprendida. En 5 años trabajando para él, nunca lo había visto comprar comida callejera. «¿Quiere que encargue más?» «No», respondió Sebastián. «Yo mismo iré por ellos». Y así comenzó una rutina que nadie, especialmente Sebastián, había planeado. Cada mañana, después de llegar a la oficina, bajaba a comprar dulces. Siempre 15 piezas, nunca más, para dejarle mercancía para otros clientes. Siempre el dinero exacto, nunca tratando de dar propinas o cambio de más. Al principio las conversaciones eran breves. «Buenos días, ¿cuántos quieres? Gracias. Que tengas buen día». Pero con cada encuentro, las palabras se extendían un poco más. Un comentario sobre el clima, una pregunta sobre qué dulces eran más populares,
Una observación sobre lo ocupada que estaba la calle ese día. Valentina se dio cuenta de que esperaba esas visitas. Se dio cuenta de que preparaba inconscientemente un poco más de mercancía los días entre semana, sabiendo que él vendría. Se dio cuenta de que su corazón latía un poco más rápido cuando veía su figura acercándose por la banqueta, y eso la asustaba, porque ella sabía cómo terminaban estas historias. El hombre rico que se aburre jugando a ser humilde, que eventualmente se cansa del experimento y regresa a su mundo dejándola a ella con un corazón roto y la amarga lección de que debió saber mejor. Había visto suficientes películas, había escuchado suficientes historias, había vivido suficiente vida como para saber que los cuentos de hadas no existían, pero había algo en Sebastián que no encajaba con esa narrativa. Había algo genuino en la forma en que la miraba, en cómo nunca trataba de impresionarla, en cómo respetaba sus límites sin cuestionarlos, en cómo volvía día tras día sin pedir nada más que dulces. Y eso, más que cualquier gran gesto romántico, comenzaba a derretir las paredes que Valentina había construido alrededor de su corazón. Pasaron 2 semanas en las que Sebastián apareció cada mañana sin falta, lluvia o sol, lunes o viernes. Ahí estaba él a las 9 en punto, caminando hacia la esquina de Valentina con esa puntualidad que ella había aprendido a reconocer. 2 semanas en las que las conversaciones pasaron de ser intercambios transaccionales a algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Era un miércoles cuando todo cambió. Valentina estaba acomodando sus dulces cuando lo vio acercarse, pero algo era diferente. Sebastián no traía su traje impecable. Llevaba jeans oscuros y una camisa blanca de botones arremangada hasta los codos. Se veía más joven así, más accesible, más humano. «Buenos días», saludó él deteniéndose frente a la mesa como siempre. «Buenos días», respondió Valentina sin poder evitar notar el cambio. «¿No tienes junta hoy?» Sebastián sonrió ligeramente. Le gustaba que ella hubiera notado. Le gustaba que prestara atención. «Cancelé todas mis juntas de hoy». «¿Puedes hacer eso?» «Soy el dueño. Puedo hacer lo que quiera». Valentina arqueó una ceja. Había algo diferente en su tono también. Menos formal, más relajado. «¿Entonces 15 dulces como siempre?» «En realidad», Sebastián metió las manos en los bolsillos de sus jeans, «venía a preguntarte algo diferente». Valentina sintió cómo su cuerpo se tensaba automáticamente. Aquí venía. La verdadera razón detrás de 2 semanas de visitas, la propuesta que ella sabía que eventualmente llegaría. Se preparó mentalmente para decir que no otra vez. «¿Qué es?», preguntó con voz cautelosa. «Me gustaría saber cómo haces los dulces». Eso no era lo que esperaba. «¿Qué?». «Los dulces», repitió Sebastián. «Llevo 2 semanas comprándolos y son consistentemente buenos. Siempre el mismo sabor, la misma textura, la misma calidad. Eso no es fácil de lograr. Quiero saber cómo lo haces». Valentina lo miró con desconfianza. Buscó el truco, la segunda intención. «¿Por qué?». «Porque me interesa, porque creo que tienes talento, porque en mi mundo todos hablan de estrategias y mercados, pero nadie habla de hacer algo real con sus propias manos. Yo no tengo nada especial, solo sigo las recetas de mi abuela. Eso es especial», dijo Sebastián con sinceridad. «Eso es más especial que cualquier cosa que yo haga en mi oficina». Valentina no supo qué responder. Había algo en la forma en que él lo dijo, sin condescendencia, sin romanticizar su pobreza, solo un reconocimiento genuino de algo que ella hacía bien. «Es solo cocinar», dijo finalmente, desviando la mirada. «No es gran cosa. Para ti tal vez no. Pero yo no sé hacer nada que no involucre una computadora y una sala de juntas. ¿Nunca has cocinado? Mi mamá intentó enseñarme cuando era niño». Sebastián sonrió con nostalgia. «Pero yo estaba más interesado en los videojuegos, y luego crecí y me convertí en esto». Hizo un gesto hacia sí mismo. Valentina vio algo en ese gesto, una crítica silenciosa, un reconocimiento de que tal vez había perdido algo importante en el camino. «Todos perdemos cosas cuando crecemos», dijo ella en voz baja. «¿Tú qué perdiste?». La pregunta la tomó desprevenida. Era personal, era real. Era cruzar una línea que habían evitado cuidadosamente durante 2 semanas. «Muchas cosas», respondió después de un momento. «Pero no hablemos de eso ahora». Sebastián asintió. No presionó. Eso era algo que Valentina había aprendido a apreciar de él. Sabía cuándo retroceder. «Entonces,
¿Me enseñarías?, preguntó él. ¿Alguna vez? No tiene que ser ahora, ni siquiera tiene que ser pronto. Solo me gustaría aprender. Valentina lo estudió. Su primer instinto fue decir que no. Era más seguro mantener las distancias. Era más seguro no dejar que entrara más en su vida. Pero había algo en su rostro, una vulnerabilidad que no había mostrado antes, una honestidad que desarmaba todas sus defensas. Tal vez, dijo finalmente, algún día. La sonrisa que apareció en el rostro de Sebastián fue genuina, no calculada, no cortés, genuina. Eso es suficiente para mí. Compró sus 15 dulces de siempre. Pero antes de irse dijo algo más. Mi mamá hacía tamales los domingos. Toda la familia se reunía. Era el único día de la semana en que mi papá dejaba de trabajar. Todos nos sentábamos alrededor de la mesa y comíamos juntos. ¿Ya no lo hacen? Mi papá murió hace 10 años, ataque al corazón en su oficina. 52 años. Mi mamá dejó de cocinar después de eso. Vive en Querétaro ahora con mi hermana. La visito cada 2 o 3 meses. Lo siento. No lo sientas. Solo quería que supieras que entiendo más de lo que crees. Sé lo que es perder cosas. Sé lo que es trabajar tanto que olvidas para qué estás trabajando. Se fue después de eso. Valentina lo vio alejarse, procesando lo que acababa de compartir. Era la primera información personal real que le había dado, y la había dado libremente, sin que ella preguntara, sin esperar nada a cambio. El resto del día transcurrió lento. Valentina vendió sus dulces, sonrió a los clientes, contó su dinero. Pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en un niño que jugaba videojuegos mientras su mamá cocinaba. Estaba en un hombre que trabajó hasta morir. Estaba en una familia que se rompió y nunca volvió a juntarse del mismo modo. Cuando llegó a casa esa tarde, Doña Esperanza estaba en su mecedora como siempre, pero esta vez notó algo diferente en Valentina. ¿Pasó algo hoy, mija? Valentina dejó su mochila en el suelo y se sentó en el sofá desgastado. ¿Por qué preguntas? Porque te conozco. Tienes esa mirada. ¿Qué mirada? La mirada de alguien que está pensando demasiado. Valentina sonrió a pesar de sí misma. Su abuela siempre la leía como un libro abierto. «Hay un hombre», comenzó a decir. Luego se detuvo. «Un cliente. Viene todos los días a comprar dulces». Doña Esperanza no dijo nada. Solo esperó. Sabía cuándo su nieta necesitaba espacio para encontrar sus propias palabras. Es diferente a otros hombres. Tiene dinero, mucho dinero, pero no lo usa para impresionar. Es educado, respetuoso. Y hoy me contó algo personal, sobre su familia. ¿Y eso te asustó? Sí, admitió Valentina, porque significa que esto es real, que no es solo un hombre rico aburrido jugando, que realmente le importo, y eso me aterroriza. Doña Esperanza se meció en su silla. El crujido familiar de la madera llenó el silencio. ¿Sabes cuál fue el momento en que supe que tu abuelo era el indicado?, preguntó finalmente. ¿Cuándo? Cuando me contó que su mamá había muerto cuando él tenía 8 años. Me lo dijo en nuestra tercera cita, y lloró. Un hombre de 25 años llorando frente a una mujer que apenas conocía. En ese momento supe que era valiente, porque solo los valientes se atreven a ser vulnerables. Valentina sintió un nudo en la garganta. ¿Y si me lastima? ¿Y si no lo hace?, replicó su abuela. Mija, has pasado tanto tiempo protegiéndote de ser lastimada que te has olvidado de vivir. No estoy diciendo que te enamores del primer hombre que te compre dulces. Estoy diciendo que no cierres la puerta solo porque tienes miedo de lo que pueda haber del otro lado. Es complicado, abuela. Él es rico. Yo vendo dulces en la calle. Vivimos en mundos diferentes. El amor no entiende de mundos diferentes. El amor solo entiende de corazones. Y si 2 corazones laten al mismo ritmo, el resto son solo detalles. Valentina quiso creer eso. Quiso creer que algo tan simple como 2 corazones latiendo al mismo ritmo podía superar la brecha enorme entre su vida y la de Sebastián. Pero el miedo era más fuerte que la esperanza. No sé si puedo arriesgarme. Nadie sabe si puede hasta que lo hace, mija. Pero te diré algo. El arrepentimiento de no intentar pesa más que el dolor de fallar. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo de su pequeña habitación, pensando en las palabras de su abuela, pensando en Sebastián, pensando en la posibilidad de algo que parecía imposible, pero que al mismo tiempo se sentía inevitable. A la mañana siguiente, cuando comenzó a preparar sus dulces, lo hizo con un cuidado extra. No sabía por qué.
Solo sabía que quería que fueran perfectos. Cuando llegó a su esquina y montó su puesto, su corazón latía más rápido de lo normal. Y cuando finalmente vio a Sebastián acercarse a las 9 en punto, con jeans y camisa otra vez, supo que algo había cambiado en ella. Algo se había roto. O tal vez algo se había abierto. «Buenos días, Valentina». «Buenos días, Sebastián». «¿15 dulces?» Valentina respiró hondo. Era ahora o nunca. «Sebastián», dijo antes de que pudiera detenerse. «Ese día que dijiste que querías aprender a hacer dulces». «Sí, el domingo. Si quieres puedes venir. Te enseñaré». El rostro de Sebastián se iluminó de una forma que ella nunca había visto. No era la sonrisa de alguien que acababa de cerrar un negocio millonario. Era la sonrisa de alguien que acababa de recibir algo invaluable. «¿En serio? ¿En serio? Pero hay condiciones. Las que sean. Viene mi abuela. Vas a conocerla. Y si ella no te aprueba, esto se termina aquí». Trato hecho. Valentina le dio la dirección. Un edificio viejo en una zona que definitivamente no estaba en el mapa de lugares que Sebastián frecuentaba. Pero él la anotó en su teléfono como si fuera la dirección más importante del mundo. Y tal vez lo era. El domingo llegó más rápido de lo que Valentina esperaba. Se despertó a las 6 de la mañana con un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con hambre. Sebastián vendría a las 10. Tenía 4 horas para preparar todo, para prepararse mentalmente, para convencerse de que no estaba cometiendo un error monumental. Doña Esperanza ya estaba despierta cuando Valentina salió de su habitación. Estaba sentada en la mesa de la cocina, tomando su té de manzanilla matutino. «¿Estás nerviosa?», observó sin levantar la vista de su taza. «No estoy nerviosa. Mija, te conozco desde que tenías 5 años. ¿Estás nerviosa?». Valentina suspiró y se sentó frente a ella. «¿Y si esto es un error? ¿Y si él viene, ve cómo vivimos realmente y sale corriendo?». Doña Esperanza finalmente la miró. Sus ojos, aunque cansados por los años, brillaban con una sabiduría que solo da la experiencia. Entonces no era el indicado. Pero si se queda, si ve todo esto y decide que quiere conocerte más, entonces tal vez, solo tal vez, vale la pena arriesgarse. Valentina asintió. Su abuela tenía razón, como siempre. Pasó las siguientes horas limpiando el departamento, que ya estaba limpio. Acomodó los cojines del sofá 3 veces. Revisó que tuvieran todos los ingredientes necesarios 2 veces. Cambió de ropa 4 veces antes de decidirse por unos jeans y una blusa sencilla de color azul. No quería verse como si hubiera tratado demasiado. A las 10 menos 5, tocaron la puerta. Valentina respiró hondo. Sus manos temblaban ligeramente cuando caminó hacia la entrada. Abrió la puerta. Sebastián estaba ahí, con jeans, una camiseta blanca y una bolsa en la mano. Se veía diferente fuera de contexto, más joven, más vulnerable, más real. «Hola», dijo él con una sonrisa algo tímida. «Hola, llegas temprano». «Es que...». Bueno, estaba ansioso. Esa confesión simple derritió algo en el pecho de Valentina. Lo dejó pasar. Sebastián miró alrededor del pequeño departamento. No era grande, no era lujoso. Los muebles estaban desgastados por el uso. Las paredes necesitaban pintura. Pero estaba limpio, ordenado, y se sentía como un hogar de verdad, algo que su departamento de lujo nunca había logrado sentirse. «Traje esto». Sebastián levantó la bolsa. «No sabía si necesitabas algo, así que compré un poco de todo. Azúcar, harina, vainilla. No tenías que hacer eso. Lo sé, pero quería». Doña Esperanza apareció desde la cocina. Sebastián se enderezó inmediatamente, como un niño a punto de ser evaluado. «Abuela, él es Sebastián». «Sebastián, ella es mi abuela, doña Esperanza». «Mucho gusto, señora». Sebastián extendió su mano. «Es un honor conocerla». Doña Esperanza tomó su mano, pero no la soltó inmediatamente. Lo miró directo a los ojos con esa intensidad que había perfeccionado después de décadas de leer a las personas. «Así que tú eres el muchacho que ha tenido a mi nieta pensando demasiado». «Abuela». Valentina sintió sus mejillas arder. «Espero ser ese muchacho, señora», respondió Sebastián con honestidad, aunque no era mi intención hacerla pensar demasiado. «Eso es bueno, porque mi nieta ya piensa suficiente por los dos». Doña Esperanza finalmente soltó su mano y sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero significativa. Sebastián había pasado la primera prueba. «Bueno», dijo Valentina, tratando de recuperar el control de la situación, «vamos a la cocina. Hoy vamos a hacer cocadas».
Los siguientes minutos fueron un caos organizado. Valentina le explicó cada paso, cada medida, cada técnica. Sebastián escuchaba con una atención que ella nunca había visto en nadie. Hacía preguntas, tomaba notas mentales, y cuando finalmente empezó a mezclar ingredientes con sus propias manos, había una concentración genuina en su rostro. «No tan rápido», lo corrigió Valentina tomando su mano para guiarlo. «Tienes que mezclar con movimientos suaves. Si lo haces muy rápido, se corta». Su mano sobre la de él se quedó ahí un segundo más de lo necesario. Ambos lo notaron. Ninguno se movió. «Así», dijo ella, su voz más suave ahora. «Así», repitió él mirándola a los ojos en lugar de la mezcla. Doña Esperanza, sentada en la mesa de la cocina, observaba todo con una sonrisa conocedora. Había visto ese tipo de conexión antes, en su propia juventud, en su propio amor. Pasaron 2 horas cocinando. Sebastián se equivocó varias veces. Quemó una tanda de cocadas porque no prestó atención al tiempo. Puso demasiada azúcar en otra, pero no se frustró, no se rindió. Solo se rió de sus errores y lo intentó de nuevo. «No soy muy bueno en esto», admitió después de su tercer intento. «Nadie es bueno la primera vez», dijo Valentina, «pero lo intentas. Eso es lo que importa. ¿Tú cuánto tardaste en dominar esto?» «Años. Mi abuela empezó a enseñarme cuando tenía 8 años. Al principio todo me salía mal, pero ella nunca se rindió conmigo». Sebastián miró hacia donde doña Esperanza estaba sentada. «Usted debe ser muy paciente, señora». «No es paciencia, muchacho, es amor. Cuando amas a alguien, el tiempo que inviertes en ellos nunca es tiempo perdido». Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Valentina sintió su peso, Sebastián también. Finalmente, después de varios intentos, lograron hacer una tanda perfecta de cocadas, doradas con la textura correcta, con el sabor exacto que Valentina buscaba. Sebastián las miró como si hubiera creado una obra maestra. «Las hice», dijo con genuino asombro. «Realmente, las hice». «Las hicimos», corrigió Valentina sonriendo. «Las hicimos», repitió él, mirándola con una intensidad que la hizo sonrojar. Se sentaron los tres alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Comieron las cocadas recién hechas, tomaron café y hablaron. Realmente hablaron. Sebastián les contó sobre su niñez, sobre cómo había construido su empresa desde cero, sobre la soledad que venía con el éxito. Valentina le contó sobre perder a su madre, sobre cómo doña Esperanza la había salvado, sobre sus sueños de algún día tener su propia pastelería. Y doña Esperanza, sabia como siempre, los escuchaba a ambos, añadiendo comentarios cuando era necesario, dejando que se conocieran cuando no lo era. Las horas pasaron sin que nadie las notara. Cuando Sebastián finalmente miró su reloj, eran las 4 de la tarde. «No puedo creer que ya sean las 4», dijo con genuina sorpresa. «Siento que acabo de llegar. El tiempo vuela cuando estás donde debes estar», dijo doña Esperanza levantándose de la mesa. «Bueno, estos huesos viejos necesitan descansar. Los dejo a ustedes dos». Se retiró a su habitación, dejándolos solos. El silencio que siguió no era incómodo. Era cálido, lleno de palabras no dichas. Sebastián fue el primero en hablar. «Valentina, yo necesito decirte algo». Ella sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Qué es?» «Llevo 2 semanas viniendo a comprarte dulces. Y al principio, honestamente, no sabía por qué lo hacía. Solo sabía que necesitaba verte, pero ahora lo sé. Es porque contigo me siento como yo mismo, no como Sebastián Torres, el empresario, no como el tipo que tiene que tener todas las respuestas, solo como Sebastián. Y hace tanto tiempo que no me sentía así que había olvidado cómo era». Valentina sintió lágrimas picando en sus ojos. «¿Sebastián? No tienes que decir nada», continuó él rápidamente. «Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba que supieras que esto es real para mí, que tú eres real para mí, y no me importa que vivamos en mundos diferentes. No me importa qué tan complicado sea, solo me importas tú». Las lágrimas finalmente se derramaron por las mejillas de Valentina, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de esperanza, de creer finalmente que tal vez, solo tal vez, los cuentos de hadas sí existían. «A mí también me importas», susurró, «y eso me aterra, porque tengo tanto que perder». «Yo también tengo miedo», admitió Sebastián, «pero creo que vale la pena tener miedo si es contigo». Se miraron por un largo momento, y entonces, sin pensarlo demasiado, sin planificarlo,
sin calcular las consecuencias, se acercaron. Sus labios se encontraron en un beso que era suave y urgente al mismo tiempo, un beso que sabía a coco y azúcar, un beso que sellaba una promesa que ninguno de los dos había dicho en voz alta, pero que ambos entendían. Cuando finalmente se separaron, Sebastián apoyó su frente contra la de ella. ¿Y ahora qué?, preguntó Valentina. Ahora intentamos, un día a la vez, sin presiones, sin expectativas imposibles, solo tú y yo, aprendiendo a estar juntos. Y tu mundo, tu empresa, tu vida. Mi vida está donde estoy feliz, y ahora mismo estoy feliz, aquí contigo. Valentina sonrió a través de las lágrimas. Mi abuela va a estar insoportable cuando le cuente esto. Creo que ella ya lo sabe. Como si hubiera estado esperando esa señal, la voz de doña Esperanza llegó desde su habitación. Ya era hora, muchachos. Pensé que tendría que salir y empujarlos. Ambos se rieron. Era una risa ligera, llena de alivio y felicidad. Sebastián tomó la mano de Valentina y la apretó suavemente. «Gracias», dijo él. «¿Por qué?» «Por darme una oportunidad, por dejarme entrar, por enseñarme que hay cosas más importantes que el dinero y el éxito». «Gracias a ti», respondió ella, «por verme realmente, por no tratar de cambiarme, por quedarte». Se besaron de nuevo, más despacio esta vez, saboreando el momento. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, pero ahí dentro, en ese pequeño departamento con muebles desgastados y paredes que necesitaban pintura, dos personas habían encontrado algo que el dinero no podía comprar. Habían encontrado un hogar, habían encontrado esperanza, habían encontrado amor. Y aunque el camino no sería fácil, aunque habría desafíos y obstáculos, ambos sabían que lo enfrentarían juntos. Porque a veces las historias más hermosas son las que comienzan en las esquinas menos esperadas, con un simple «si yo compro todos los dulces, tomas un café conmigo». Y a veces la mejor respuesta es no, porque ese no puede abrir la puerta a algo mucho más grande, a algo real, a algo que vale la pena, al amor verdadero.